Vamos a dar pase al profesor Puel, bien, quien estará a cargo del masterclass del día de hoy. Adelante, profesor. Bien, muchas gracias. Este masterclass en realidad tiene una orientación más de gestión, de cómo se debe de integrar en realidad todo lo que hoy en día hemos avanzado en el país respecto al tema de compliance. Entonces, lo primero que quería es mostrar algunas definiciones que obviamente la fuente lo saco de la norma ISO 37301, que es una norma internacional que salió recién el año pasado, que es de sistemas de gestión de compliance o de cumplimiento. Y recuerden que las normas internacionales ISO lo que buscan es, o han recogido o recogen las mejores prácticas en el mundo y sobre eso muestran un estándar, ¿no? Entonces, compliance o cumplimiento tiene que ver con las obligaciones, ¿no?, que tiene una organización respecto a todo su compliance que haya podido identificar. Esa es la definición que tiene la norma ISO 37301, que es la que reemplaza la norma ISO 19600, ¿no? Eh, Obligación de compliance, bueno, en realidad es cuando nos comprometemos de manera y nos obligamos a cumplir los requisitos legales y aquellos que no son obligatorios, pero los hice obligatorios para mi organización. Entonces, cuando tenemos una obligación de cumplimiento, son aquellos que son de requisitos legales o los que son voluntarios que optamos como organización. Y para mí me gusta mucho esta parte de cultura de compliance, que en realidad ese es lo más complejo. Pero ha avanzado en muchos temas normativos, que ahora vamos a hacer un recuento de algún resumen, porque son muchos temas de normas, pero en realidad todo esto se logra con un tema de cultura en una organización. Y la definición que se plantea es que para lograr cultura de cumplimiento, tenemos que definir los valores de la organización, la ética, las creencias, conductas de una organización y que van a interactuar con sus estructuras. Cuando habla la norma de estructuras, son de los otros sistemas que tienen las organizaciones. Entonces, recuerden que las organizaciones tienen sistemas financieros, tienen sistemas de mantenimiento, sistemas contables, etcétera. Tienen muchos otros sistemas. Entonces, la cultura del cumplimiento lo que hace es que se tiene que ir involucrando en todas las estructuras de la organización y del sistema de control que tenga la organización, ¿no? Entonces, que más adelante vamos a ver sobre el tema de los sistemas de control. Que de una otra forma pues nos ayuden a poder tener normas de comportamiento dentro de la organización que nos conduzcan al compliance, ¿no? Entonces, estas tres, bueno, hay más definiciones, pero estas tres definiciones son las que quiero comenzar con esta exposición, porque de una otra manera, el compliance a veces se piensa que es algo difícil o que está muy orientado a un tema de alguna profesión en especial, ¿no? Entonces, en realidad, no es así. El tema del compliance tiene que ver con un conjunto de profesionales multidisciplinarios que trabajan dentro de un sistema, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que nos vamos a enfocar justamente es cómo incorporar compliance en una organización a través de sistemas de gestión. Como habíamos mencionado, cuando ya hablamos de compliance en una organización, tenemos las obligaciones internas asumidas voluntariamente. Por ejemplo, ¿no?, establecemos nuestro código de ética, ¿no?, o de nuestro código de ética empresarial. Y lo hacemos y que se tenga que cumplir. Es un tema de hacer de un tema voluntario.
como existen también las externas que son obligaciones por ley. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto? Que, ¿cómo hacerlo? Como habíamos mencionado, es un tema de ética. En realidad es un tema de ética. Eh, yo recuerdo hace buen tiempo que estaba en una empresa implementando el sistema de cumplimiento, les hablo de hace varios años, era una empresa grande, ¿no? Entonces, y lo primero que me decían era, necesitamos elaborar bien nuestro código de ética, porque de ahí depende nuestra verdadera identidad de qué tan buenos queremos cumplir nuestros estándares. Y esta empresa tenía altos estándares implementados y había mucha normativa ambiental, mucha normativa de seguridad y salud en el trabajo, y ponían muchísimo énfasis en verificar que todo lo que se había establecido y desarrollado para poder cumplir con la normativa legal sirva. Resumen, si el riesgo se materializa, ¿cómo tenemos nosotros nuestras acciones de prevención o de mitigación que funcionen? Entonces, cuando se implementó en esta organización eh, este consejo directivo de esta empresa, lo primero que dijo fue que dentro de su tema ético no iba a permitir que ninguna auditoría sea una auditoría netamente documentaria, ¿no? Entonces, y se estableció una política, ¿no?, de verificación de cumplimientos, ¿no?, de todo el tema normativo legal de la organización. Es decir, auditorías muy fuertes, muy fuertes, que permitan realmente verificar que se estaba cumpliendo realmente y no queda en un papel, ¿no? Entonces, este es el tema cuando decimos el tema ético. El otro punto, otra empresa, cuando estábamos desarrollando su gobierno corporativo, lo primero que mencionó fue, es una empresa constructora, y lo primero que dijo fue, yo he ido creciendo a lo largo de los años, pero mi primera política de gobierno corporativo, porque tuvimos la empresa familiar que había crecido mucho, lo estábamos poniendo a una empresa familiar corporativa. Y lo primero que dijeron fue que durante los próximos 5 años no iban a trabajar con el Estado. Son una de las pocas empresas aquí en el país que no tiene ningún problema con una entidad del Estado por temas de corrupción de construcción. Y es una empresa que ha crecido enormemente. Entonces, básicamente lo primero que dijo fue, voy a tener una política muy clara en el que ningún contrato lo voy a hacer con una entidad del Estado. Y esa fue su posición, ¿no? Sea buena o mala, pero para él le sirvió. Entonces, tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Tiene que ver con lo siguiente. Un tema ético, cultura de prevención y conducta de sus colaboradores en todos los niveles. Y el ejemplo lo da la alta dirección. Nuestros grandes problemas, aquí no he podido poner todos los ejemplos que me hubiese gustado colocar, normalmente en un masterclass no lo colocamos, pero ya en nuestro país tenemos N ejemplos de que los problemas de incumplimiento de nuestros temas normativos han sido principalmente por las altas esferas, la alta dirección. Entonces tenemos que ser muy robustos hoy en día y tener muchísima diligencia en comenzar a colocar, identificar los principales riesgos, ¿no? Sobre todo en las altas direcciones, como lo tiene hoy en día COSO ERM 2017, el cual los principales controles, el 90% de los controles muy fuertes, están dirigidos para la alta dirección. Y el 10% principalmente son para los otros procesos, o sea, es invertido. Es decir, el mundo nos ha demostrado, y la realidad nos ha demostrado, que quienes cometen los principales actos de corrupción, soborno, etcétera, es la alta dirección de una organización.
Y tenemos casos emblemáticos como Siemens, como Volkswagen, ¿no? Entonces, empresas que realmente descuidaron su parte de compliance, o sea, se relajó, por darle un término, y simplemente cometieron actos de soborno, de corrupción, de cohecho, etcétera, ¿no? Entonces, eh, tiene que ver justo con la cultura desde la más alta instancia. Muchas veces nos preocupamos en colocar muchísimos controles en los procesos, pero no nos preocupamos en el propio gobierno corporativo. El otro punto tiene que ver con lo que estoy mencionando, ¿no? La autonomía operativa, la función para que pueda operar de manera proactiva, ¿no? Y con total autoridad. Y la independencia, ¿no? Realmente la independencia en los procesos misionales y de gestión de la organización para poder incluso tener canales de denuncias totalmente independientes que pueda funcionar dentro de la organización, ¿no? Entonces, preocuparnos en un buen canal de denuncias, preocuparnos por proteger o conservar, pues, en este caso, a los denunciantes, etcétera, ¿no? Ahora, en el tema de compliance, hemos avanzado bastante, ¿no? Entonces, yo quiero hacer un recuento un poco de lo que se ha avanzado. Existen otras normas más, pero desde el 2002 salieron los principios básicos de buen gobierno corporativo, en el cual se solicita el cumplimiento normativo a las empresas que cotizan, bueno, que cotizan en bolsa, y nació primero como un diagnóstico voluntario. En el 2002, en abril, sale un punto sumamente importante, ¿no? En el 2002 sale la ley 27693, que es la creación de la unidad de inteligencia financiera, que principalmente es un órgano bueno, es un órgano de prevención, ¿no?, de lavado de activos y de financiamiento contra el terrorismo, ¿no? En esos años estaba escrita la PCM. Luego en el 2004 avanzamos y los principios de buen gobierno corporativo ahora se pusieron de manera obligatoria para las empresas que cotizan en la bolsa. Luego sale en el 2006, ¿no?, el Decreto Supremo 018, donde aprueban la ley 27, donde aprueban, pues, en este caso, el reglamento de la ley 27693. Luego, en el año 2007, la unidad de inteligencia financiera se incorpora a la superintendencia a la SBS. Y luego, en el 2014, a partir de 2014, es una obligación de emitir informe de cumplimiento a las empresas que están listadas en la Bolsa de Valores de Lima. Entonces, que por lo general desarrollamos y verificamos, y bueno, los que tenemos ya años en este tema, pues desde el 2014 comenzamos a emitir muchos informes de cumplimiento. Entonces, los primeros temas de cumplimiento partieron desde lo que es el buen gobierno corporativo. Es más, existe un modelo de gobierno corporativo que lo tiene la Superintendencia de Mercado de Valores, pero también están los principios de buen gobierno corporativo de la OCDE, ¿no?, con el cual trabajamos mucho. Y bueno, esto fue un poco los inicios del tema del cumplimiento, y luego ya fuimos avanzando, pues, con el tema normativo. Tenemos mucho tema normativo que hoy en día nos ayuda para poder realmente ser empresas que podamos nosotros ir incorporando cada vez más el compliance, independientemente del tamaño de la organización. Sea una entidad del Estado o sea una empresa, deberíamos incorporar estos estándares de compliance para poder ser empresas que tengan una mirada de prestigio, por decirlo así, para concretar un término, ¿no? Es decir, imagen, hablar, pues, justamente de tener buenas prácticas que nos permitan generar confianza a los sistemas financieros, generar confianza
a las empresas exteriores que quieran comprar nuestros productos. En realidad, esto nos permite a nosotros, y bueno, tengo un artículo que he escrito hace poco sobre el tema de la importancia del compliance y su involucramiento y su contribución con el PBI en nuestro país. Entonces, realmente tenemos que mirar el compliance no desde el punto de vista solamente legal, sino tenemos que mirar el compliance como un tema de gestión que nos permita realmente generar valor a nuestras empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues está en el 2016, en abril de 2016 salió la ley 3424, ¿no? Entonces, que esta es una de las principales leyes que salieron justamente para, para el tema del compliance. Eh, Luego, el decreto legislativo 1352, ¿no? Donde en realidad modifica la ley 3424. Aquí abajo estoy colocando justamente los cambios. Salió la norma técnica peruana ISO 37001, que es un tema de antisoborno, ¿no? Entonces, y ese tema de antisoborno tiene que ver con un tema de modelo de prevención, que ayuda mucho a modelo de prevención. Luego tenemos también en agosto, ¿no?, del 2018, la ley 38335, ¿no?, que modifica la ley 3424, y el decreto legislativo 1385, que sanciona la corrupción en ámbito privado. Tenemos como temas de normativos eh, lo necesario, y como empresas o como entidades del Estado necesitamos más bien ahora tener modelos que nos permitan dar cumplimiento a toda esta parte normativa legal, ¿no? Entonces, y ese es el foco que quiero darle el día de hoy a este masterclass, donde tenemos que tener una mirada muy clara de cómo ir implementando sistemas de gestión sólidos, robustos, maduros, que nos permitan a nosotros dar respuesta para poder cumplir con toda esta normativa que hoy en día existe. ¿De acuerdo? Entonces, eh, bueno, para todo este tema normativo tenemos bueno, cursos muy especializados para ir en detalle en cada una de estas normas. Aquí hay un resumen que me gustó, lo he tomado de un oficial de cumplimiento, de una lámina de un oficial de cumplimiento, Carlos Hermosa Horna. Aquí pongo el crédito de esta lámina, en donde coloca pues la normativa legal, y esta normativa legal, qué es lo que está solicitando, en este caso para el cohecho, ¿no?, para lavado de activos, financiamiento contra el terrorismo. Entonces, toda la normativa está linkeada o está ligada, y la pregunta es cómo le damos respuesta, cómo hacemos que se cumpla, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, el tema normativo ya está desarrollado, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué hacemos para que se cumpla? ¿Qué hacemos para tener un sistema de gestión que ayude a este cumplimiento? Entonces, en ese sentido, pues ya hemos venido avanzando, ¿de acuerdo? Y tenemos la ley 3424, que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas. Hay todo un trabajo muy fuerte al respecto, en donde se han ido incorporando pues una serie de nuevas definiciones que antes no teníamos en el radar de nuestras empresas, pero que hoy necesitamos tenerlas presentes y sobre todo, poder cumplirlas y identificar todos los riesgos que podríamos estar afectos como personas jurídicas, y tenemos que identificar esos riesgos y analizar esos riesgos, eh, valorar esos riesgos y darle tratamiento. ¿De acuerdo? Entonces, más adelante te coloco una lámina de mi preocupación, al menos aquí en el país, porque el tema de compliance hace muchos años se ha visto cubierto por las medianas y grandes empresas, pero recuerden que en realidad del 100% de nuestras empresas representan un porcentaje muy bajo, ¿no? Entonces, pero tenemos un gran colchón enorme que supera el 95%, donde están nuestras micro, pequeñas empresas, y dentro de ellas empresas familiares. Entonces, la pregunta es,
cómo incorporan o cómo pueden incorporar estos estándares. Ese es el reto, ¿no? Mi mirada es más como país, ¿de acuerdo? Entonces, es como que cada granito de arena hace una playa. Bueno, necesitamos esa fuerza porque necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Hemos ingresado, ¿no?, al tema de la OCDE y ustedes ya saben todos los beneficios que nos trae, pero uno de los puntos importantes justamente es el tema de tener todos los modelos respectivos a nivel de Estado y a nivel de empresas para evitar cualquier tipo de acto de corrupción, soborno, etc. Estamos en un momento sumamente importante, pues esta ley 3424 nos habla pues de la colusión simple y agravada, nos habla también del cohecho activo genérico, nos habla también del cohecho activo transnacional, nos habla también del cohecho activo específico, ¿de acuerdo? Nos habla también del tráfico de influencias. Entonces, las normas están, las definiciones están ahí. La preocupación es esto que estoy colocando, ¿no? A ver, transnacional, nacional, las que cotizan en bolsa, ¿de acuerdo? Las que cotizan en bolsa. Su apetito al riesgo, ¿no es cierto?, es muy bajo, es decir, tienen todo el tema de compliance cubierto, ¿de acuerdo? Entonces, las grandes empresas lo tienen cubierto. Bueno, acabamos de ver hace poco una empresa que lo tenía supuestamente cubierto y no tiene un gran problema hoy en día, ¿no? Con un tema ambiental. Pero tiene todo el modelo implementado. El punto está en que, bueno, no han atacado muy bien en los temas de sus auditorías internas. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, aquí viene el punto, ¿no? Que las empresas a nivel transnacional, nacional, su tema de autorregulación está sólido. Tienen hace muchos años, ¿no? El tema del cumplimiento. Pero tenemos nosotros, como país, ¿no?, como país, aquellas empresas que no cotizan en la bolsa de Nueva York, pero cotizan aquí en nuestro país y tienen incorporado el buen gobierno corporativo, ¿de acuerdo? Pero hay un 80% de este 99% que en realidad son empresas familiares, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo. El 99.4% es lo que muestra el INEI en el año 2020. Pero tenemos un componente muy fuerte de empresas nacionales familiares que no tienen buen gobierno corporativo. ¿Qué significa que no tengan un buen gobierno corporativo? Que difícilmente van a incorporar temas de compliance, pues. O sea, así de simple. Porque hay un gerente, hizo una empresa, funcionó, creció, pero lo sigue dirigiendo, pero sin ningún estándar. Y se los digo porque así es, ¿no? Entonces está la Asociación de Empresas Familiares, que también pueden visitar su página web de la Asociación de Empresas Familiares, que son dirigidas por empresarios de grupos familiares muy probos, en donde se demuestra realmente que las empresas familiares han trabajado gobierno corporativo. Entonces, bueno, Topito, que la conocen a ustedes hace muchos años, bueno, es un cliente nuestro, en el cual ya hace muchos años trabaja con un gobierno corporativo. El dueño, los hermanos, ¿no?, los hermanos Flores, ya no dirigen la empresa, lo dirige un CEO. Los hermanos están en un directorio, pero tienen un gobierno corporativo, donde existen pues miembros de directorio y donde toman las decisiones un directorio que en este caso más del 50% son directores externos y la familia está por debajo del 50% para que pueda funcionar. Entonces son empresas familiares, sí, pero que no hace mucho tiempo se han puesto a nivel corporativo. Y al tener niveles corporativos, el tema del compliance va a funcionar muy bien. Entonces, nuestra preocupación es aquí, ¿cómo hacemos? Porque a veces pensamos que solamente esto salió porque, bueno, hay temas de corrupción, y ha habido escándalo de corrupción,
y ciertos sectores como el de construcción se vio muy involucrado, y con temas y con las entidades del Estado, pero no, es para todos. O sea, el tema del compliance abarca a todas las organizaciones. Y si queremos crecer como país, necesitamos realmente, para mí, como estrategia, comenzar a implementar y trabajar en este nivel, en las empresas familiares, que ya no son microempresas, ¿no? Ya, que no son microempresas, son pequeñas empresas de acumulación ampliada, es decir, que están trabajando para ir a ser mediana empresa en poco tiempo, y que por lo general más del 50% están en la primera generación, ¿no? Entonces, el 25% está en una segunda generación y solamente un 2% están en una tercera generación. Entonces, la preocupación está en los planes de sucesión, y cómo estas organizaciones tienen que irse involucrando en estándares de esta naturaleza que nos permitan a nosotros, ¿no? Porque está el tema de normativo, está el tema legal, que ya está, esa es la ventaja. La pregunta es cómo lo incorporamos. Entonces, ¿cómo hacemos? Y en ese sentido, más allá de que yo, vamos a suponer que no quiero trabajar con una entidad del Estado, pero hoy en día la ley sale también que puede haber un tema de corrupción entre empresas con empresas privadas, empresa privada, empresa privada. Y más allá de eso, nos permitiría a nosotros tener o brindar confianza, ¿no? A nuestros clientes, a la sociedad y a nuestras partes interesadas en que somos una empresa que, siendo familiar o siendo una pequeña empresa, estamos incorporando estos estándares. Entonces, este es el punto. Para mí, lo importante es que hay un mercado muy fuerte, hay una brecha muy fuerte de organizaciones y de entidades y de empresas privadas que necesitan incorporar estos estándares de compliance, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo lo hago. Entonces, vean aquí, ¿no? El riesgo es muy alto, ¿no? Entre muy alto y alto. ¿Qué significa? Que cuando decimos muy alto y alto, es porque no hacen evaluación de riesgo. ¿De acuerdo? No hacen evaluación de riesgo. Si no hacen evaluación de riesgo, simplemente es como que sigo avanzando, sigo creciendo, si me caigo, me paro, pero no están trabajando bajo una mirada de prevención. Hoy en día el mundo de las microempresas, pequeñas empresas cambió enormemente, ¿no? Las primeras empresas familiares de los años 70 son totalmente diferentes a los 80, y las empresas que surgen a partir de los 90 son totalmente diferentes, y las empresas que surgen a partir de los años 2000 son totalmente diferentes a la de la década anterior. Pero en todo este recorrido son muy pocas las que incorporan gobierno corporativo y por lo tanto no tienen un mecanismo de implementar correctamente un tema de compliance. Entonces, bueno, por ahí va una preocupación, ¿no? Entonces, las leyes nos dicen, mira, tenemos, y el decreto legislativo 1352, ¿no? Que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas, dice, debemos de implementar un modelo de prevención. ¿Ok? Los estándares mínimos que nos dicen son 5, ¿no? Debe de haber un encargado de prevención, se debe de identificar, evaluar y mitigar los riesgos, implementar procedimientos de denuncia, eh, hacer difusión y capacitación periódica del modelo de prevención, y hacer evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Bueno, esos son los 5 estándares mínimos, y que incluso para eso podríamos incorporar tranquilamente la norma ISO 37001 de antisoborno, y cumple estos 5 puntos, más otros más. Entonces, en ese caso, si incorporamos pues otros estándares, tendríamos que hacer una planificación, tener nuestras matrices de riesgos, ¿no? Tener nuestro programa de mitigación, el desarrollo del modelo de prevención con una serie de políticas, ¿no? Políticas de prevención de delitos y anticorrupción, tener políticas de alimentos, almuerzos, cena, viajes y alojamientos. Es decir, antes pues un proveedor te podía decir, bueno, te invito a Cancún, y vas a dar una charla
y te llevo todo pagado. Bueno, hoy en día eso no es, pues no se puede. No tiene que haber políticas muy claras de ello. El tema de políticas de regalos, donaciones, patrocinios, entretenimiento, etcétera, todo eso que antes era como que algo normal, por decirlo, hoy en día no, pues tenemos que establecer justamente en el propio modelo de la prevención, establecer una serie de políticas que nos permitan a nosotros indicar qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe de hacer. Política de compras, política de caja chica, de gasto de representación, tener un código de ética o conducta empresarial, la descripción de las funciones y competencias del oficial de cumplimiento, eh, un buen procedimiento de investigación y denuncias, eh, protección justamente a quien desarrolló o quien ha hecho la denuncia, política de conflictos de interés, eh, sanciones en caso de incumplimiento, política de conservación de registros y de evidencias, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la ley te dice qué es lo que puedes hacer como mínimo, pero también tenemos otros estándares, ¿no? Entonces tenemos estándares internacionales como la norma ISO 37001, que es un poco lo que acabo de escribir, y donde dice evaluación y monitoreo continuo del modelo de prevención. Bueno, en todo caso tendríamos que hablar de las auditorías, ¿no? Auditorías internas, auditorías externas, etcétera, ¿no? Entonces, estos modelos de prevención, pues, son interesantes porque, de alguna otra manera, disculpen, voy a silenciar. Ya. Entonces, hoy en día, pues, la Superintendencia de Mercado de Valores tiene un reto, ¿no? Le han dado un rol donde este modelo de prevención, en realidad, el fiscal, para formalizar la investigación preparatoria, ¿no? Debe contar con un informe técnico de la Superintendencia de Mercado de Valores que analice la implementación y funcionamiento del modelo de prevención, que tiene valor probatorio de pericia institucional, ¿no? Entonces, le han dado este rol a la SMB, en el cual, pues, si hay algún acto de corrupción, o de cohecho, entonces, y si tengo un modelo de prevención, la persona jurídica, en todo caso, está salvaguardada, pero esto lo tiene que emitir como opinión la Superintendencia de Mercado de Valores. Entonces, es importante hoy en día, si voy a trabajar con una entidad del Estado, tener un modelo de prevención. Y este modelo de prevención puede tener los 5 componentes que menciona, en este caso, el decreto legislativo 352, o de lo contrario incorporo la norma ISO 37001, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante establecer estos modelos. Ahora, estos modelos estos modelos de prevención, que tienen que estar alineados con la ley 3424, se tienen que integrar con el sistema de lavado de activos y de financiamiento de terrorismo, ¿no? Entonces, yo me he especializado mucho en el tema de lavado de activos, el tema financiero, pues como vieron, tengo una maestría en finanzas y tengo un sesgo muy fuerte en ese tema. Y existe una serie de normas, de controles que hay que tener mucho cuidado, y en realidad es un tema de benchmarking, ¿no? O sea, esto se va adquiriendo y vas implementándolo en las empresas, ¿no? Entonces, y luego tienes paneles de trabajo con otros expertos, porque al final quienes estamos en este mundo no entramos a aprender, entramos para aportar, ¿no? Entonces, ese es un tema muy delicado, y también existen modelos, ¿no?, de prevención para el lavado de activos y de financiamiento del terrorismo, que deberían de integrarse con el modelo de prevención de la ley 3424. ¿No? Entonces, nuevamente, es un sistema. Yo puedo tener modelos, pero se tienen que ir integrando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que mencionamos? Bueno, lo que estamos mencionando es que tenemos el componente de prevención de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo, que tenía todo un modelo, y que se debería de integrar
¿no? Al modelo que nos pide la ley 3424 y que en realidad podemos tenerlo muy, muy integrado en un estándar ISO 37001 y hoy en día incluso mayor a la 37001 tendríamos a la 37301, que es el sistema de gestión, el sistema de gestión de compliance, ¿no? Entonces, los modelos están. Lo que tenemos que hacer es integrarlos. Recuerden que los estándares ISO también son modelos, pero son modelos de gestión a nivel internacional y que se pueden ir integrando, por supuesto, ¿no? Entonces, aquí les presento un esquema, este es un esquema propio, en el cual tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos el compliance corporativo, o el compliance simplemente, como gusten, eh, está el contexto de organización, pero el compliance tiene una norma, que es la ISO 37301, que salió el año pasado, en, 2020, en el 2021, pero que reemplazó a la 19600. Lo interesante de este estándar, a diferencia de la 19600, que este estándar sí es certificable, la 37301 es certificable. Y la 37301 es un modelo más amplio y que involucra, ¿no? Y que involucra y que está dentro del compliance, ¿no? Todo el tema de la legislación, la normativa, los reglamentos, entiéndase como reglamentos, los internos de la organización, y luego el gobierno corporativo. Aquí lo que resalta en amarillo para mí, y con lo cual me gusta trabajar mucho, es con los principios de la OCDE. Entonces, la OCDE tiene muchos principios de gobierno corporativo, ¿no? Tiene principios de gobierno corporativo para empresas familiares incluso. Entonces, son estándares muy fuertes que pueden irse involucrando dentro de la 37301. Recuerden que uno de los inicios, como colocaba en la primera lámina, una de las primeras láminas, es sobre el tema del gobierno corporativo. Lo que pasa es que el punto estaba que el gobierno corporativo se miraba para aquellas empresas que estaban o que cotizaban en bolsa o que están en la lista de bolsa de valores. Pero el gobierno corporativo se puede implementar a cualquier empresa, a cualquiera, ¿no? Hace 4 años estuve trabajando con una empresa familiar que factura más de 120 millones de dólares al año, eh, pero que habían crecido a puro esfuerzo, empuje, y trabajé con ellos todo su gobierno corporativo, ¿no? Entonces, las decisiones se tomaban de una manera muy eh, sin ninguna evaluación, ¿no? Hoy en día tienen un directorio de 5 integrantes, 3 externos, 2 de la familia, hay perfiles de puesto, etcétera. O sea, y luego cuando se ha trabajado todo esto, viene el tema del compliance, donde se ha hecho de una manera súper sencilla, por decirlo así. No es que sea sencillo, sino ya había un soporte, ¿no? Con una empresa ya con gobierno corporativo familiar, y se han incorporado pues modelos de prevención, ¿no? Modelo de prevención, modelo de integridad, etcétera. Entonces, y que a su vez, para el tema de los riesgos, porque todo es un tema de evaluación de riesgos, ¿no? Entonces, riesgo de que no cumpla algún tema normativo, etcétera. Entonces, el tema de riesgos y oportunidades, para eso hay 2 estándares, la norma ISO 31000 y bueno, el tema de la ISO 37301 que tiene que ver con un tema de antisoborno, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso que lo coloco de esta forma, como que el gorro está aquí con la 37301, donde nos da una estructura, un esquema. La norma ISO 31000, que es la madre es un estándar internacional respecto a lo que es riesgos, donde nos dicen cómo se identifican, cómo se da una prevención, la gestión y respuesta o tratamiento. Esta norma ISO 31000 tiene una norma que es la ISO 31010. Esa norma ISO 31010 nos dice todos los métodos que podríamos utilizar. La norma ISO que tiene aproximadamente como 350 páginas, donde están todos los métodos que podríamos utilizar. Pero al final la esencia es, tengo un procedimiento de cómo identificar riesgos, cómo analizarlos, cómo valorarlos, cómo tratarlos, ¿no? Y luego cómo hacer seguimiento a la eficacia de esas acciones. Bueno, entonces, en este sentido, pues,
lo que coloco como un punto importante es para una gobernanza institucional, se parte por fortalecer el cumplimiento corporativo a través del estándar ISO 37301 y dentro de este cumplimiento se debe robustecer el gobierno corporativo. Entonces, a través de la implementación de los principios de la OCDE. Pueden ser otros estándares. Puedes utilizar los estándares de la SMB también, ¿de acuerdo? Que ha recogido mucho de lo que tienen los principios de la OCDE. Y a su vez, un aspecto importante es lograr la prevención de los riesgos, que es un tema clave, pues, ¿no? Ya lo hemos visto hace poco, ¿no? Si el riesgo se materializa, entonces, ¿cuáles son tus mecanismos de control, de mitigación? Y cuáles son los mecanismos de administración de crisis. Y el otro punto importante es el plan de comunicación, ¿no? Entonces, igual, todo eso que estoy mencionando está dentro de los estándares 37.301, de la 37.000, de la 37.001, y tenemos el estándar 37.000, del 31.000, ¿no? Las entidades del Estado, por lo general, tienen COSO como un tema de un modelo, pero lo tienen como un modelo de control interno, ¿no? Entonces, y en este caso, un punto clave para que esto funcione es establecer los mecanismos de control, ¿no? Los mecanismos de control interno, ¿de acuerdo? Si hablamos de una empresa privada, tienen su mecanismo de control interno. Y las entidades del Estado también. No estoy hablando de la OSI, ¿no? Estoy hablando de que cada organización del Estado tiene también su sistema de control interno, que tiene que estar alineado a todos estos estándares. Entonces, y aquí tenemos la estructura de la 37.301, que sigue el ciclo PDCA, ¿no? Que este ciclo PDCA, planear, hacer, verificar, actuar, que fue creado en el año 1924 por Walter Shewhart y difundido por Edward Deming en Japón. Los japoneses es que le cambiaron el nombre al ciclo. El ciclo inicialmente se llamaba el ciclo Shewhart y Deming que lo popularizó en Japón. Bueno, los japoneses lo rebautizaron y le llamaron el ciclo de Deming. Deming en el año 1986 en su libro menciona que es el ciclo de Shewhart, ¿no? Entonces, data desde el año 1924, pero es sumamente complejo. ¿Por qué? Planificamos mucho, ejecutamos, pero no verificamos y no actuamos. Las entidades del Estado planifican mucho y cuando ejecutan, no necesariamente ejecutan lo que está planificado. En nuestras empresas, nuestra microempresa, pequeña empresa, no planifica mucho, o sea, no planifica mucho. Ejecuta mucho, sí, pero no verifica lo que hace. Claro, ¿qué va a verificar si ejecuta en la marcha, pero no planifica? Entonces, y si queremos hablar, y estamos hablando de su propia gestión empresarial, y si queremos que implemente estándares de esta naturaleza, como el compliance, a eso nos referimos, que es sumamente importante que las empresas, nuestras empresas, puedan incorporar estos estándares, ¿de acuerdo? No estamos solamente pensando en las entidades del Estado, no solamente estamos pensando en la gran empresa. La gran empresa tiene esto cubierto hace muchos años. Nuestra gran industria, ¿no? De empresas son las empresas que podemos hablar del 96% de las empresas son micro y pequeñas empresas y de ahí el 80% son empresas familiares. México, Chile, Argentina, nos llevan bastante años de diferencia. Ustedes revisen un poco la literatura de las empresas argentinas, por ejemplo, el tema del compliance ya lo tienen hace buenos años, ¿no? Entonces, nosotros recién estamos con estos temas, incluso en entidades del Estado y en algunas empresas medianas, pero pequeñas empresas todavía no se está incorporando. Es más, ni tienen idea de esto, ¿no? No es que sean todas, pero en su gran mayoría. Entonces, acá está el tema de la integridad, en la 37.301, su objetivo es ver el tema de integridad, incorporar cultura, ¿no? Del compliance, brindar conformidad, que se va a cumplir con todo lo que hemos establecido, ¿no? En la planificación, el tema de reputación, valores y ética,
Entonces, hoy en día es fundamental la ética, valores, que antes no lo veíamos, no le prestábamos importancia, y se los digo así, de una manera muy transparente, no le brindábamos mucha importancia. Hoy en día es sumamente importante la ética de las personas, entonces la ética de la propia empresa, la definición de los valores que tienen que estar alineados con la ética, los principios, ¿no? Los principios de integridad, buena gobernanza. Entonces, si aquí viene el tema del gobierno corporativo, proporcionalidad, transparencia, rendición de cuentas, sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, este estándar de la 37.301 recoge muy bien y nos da un modelo, ¿no?, de sistema de gestión de cumplimiento, en el cual podemos incorporar, ¿no?, los modelos de prevención, los modelos de integridad, ¿de acuerdo? Entonces, estos modelos se integran muy bien, ¿no?, a este estándar, porque los modelos de prevención y los modelos de integridad siguen este ciclo exactamente: planear, hacer, verificar, actuar, ¿no? Entonces, eh, acá uno de los temas importantes es saber identificar dentro de un mapa de procesos. Aquí también tengo que mencionar que es clave que trabajemos bajo un enfoque por procesos. Las entidades del Estado están obligadas a trabajar bajo un enfoque por procesos. Eh, las empresas privadas, con más razón todavía, ¿no? Y dentro de un enfoque por procesos, ir identificando dónde están dónde se encuentran el tema de riesgos de antisoborno, riesgos de cumplimiento, y ir mapeando en nuestro mapa y ver qué procesos son los más vulnerables, ¿no? Entonces, y partimos de ese esquema. Entonces, y cuando tenemos ya tenemos mapeado dónde están o cuáles son los procesos más críticos y los cuales tenemos que controlar a través de una serie de mecanismos de control y de vía de diligencia, luego nos permite a nosotros, pues, incorporar modelos de integridad. Y los modelos de integridad tienen, pues, el compromiso de la alta dirección, que lo menciona la norma ISO 37301, la norma 37001 también lo menciona, ¿no? En su capítulo 5, la gestión de riesgo, que lo mencionan los estándares internacionales. Cuando digo estándares internacionales, lo menciono como la norma ISO, está en el capítulo 6, ¿no?, de la planificación del tema de riesgos, las políticas de cumplimiento e integridad, que está en el capítulo 5, ¿no?, el tema de transparencia, que está en el capítulo 8, el tema de controles, que está en el capítulo 8, comunicación, que está en el capítulo 7, canal de denuncia, que está en el capítulo 9, supervisión y monitoreo, capítulo 9, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, realmente estos modelos de integridad se recogen, las buenas prácticas de estos modelos de integridad, y luego lo que tenemos que hacer es irlos incorporando dentro de un sistema, es decir, tenemos que integrarlos a un sistema más robusto, que sería la norma ISO 37301. ¿Cuál es el punto clave? Realmente que tenemos que hacer que funcione, ¿de acuerdo? Para mí, se los digo, las empresas, es importante, pues, contar con, con profesionales que vean la parte legal, sí, pero realmente necesitamos preocuparnos que el sistema de gestión del compliance, que va a recoger una serie de otros estándares, como hemos mencionado, como la norma 37001, de antisoborno, la 31000, que es un tema de riesgos, ¿no? Recuerden que la 37001 de antisoborno es certificable, la 31000 no es certificable, te dice cómo abordar los riesgos, ¿no? Y que tiene que integrarse también los modelos de prevención, ¿no? Entonces, los modelos de integridad, pero todo es un solo sistema, ¿de acuerdo? Que lo que va a hacer es que al final todos estos, al estar integrados, puedan responder y decir que realmente estoy logrando lo que dice el estándar. ¿Cuál es? Conformidad. Que voy a cumplir con todo lo que me he comprometido respecto al compliance, ¿de acuerdo? Debidamente identificado. Entonces, si seguimos este esquema e incorporamos los otros modelos, pues estamos teniendo un sistema muy, muy fuerte, ¿no? Y recuerden que tenemos que analizar dentro de la organización el contexto.
Y el contexto que tenemos que analizar es el contexto legal, social, cultural, digital, financiero, estructural, ambiental y partes interesadas. Cuando decimos estructural es la propia estructura del modelo empresarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una norma muy fuerte, muy interesante, que nos ayuda a nosotros a integrar. Y bueno, pues tienes aquí el modelo de integridad, donde básicamente te está diciendo cómo tiene que ser el compromiso de la alta dirección, ¿no? Entonces, donde se elabora, pues, se incorpora el enfoque de integridad en el plan estratégico institucional o en el plan estratégico si eres una empresa, elaboras el programa de integridad, es decir, hay todo un plan de trabajo, etcétera, ¿no? La gestión del riesgo, ya de esto en realidad lo cubrimos con la norma 31.000, ISO 31.000, políticas, las políticas de integridad, ya les mencioné varias, ¿no? En este caso, tenemos aspectos a ser evaluados como política de integridad, código de conducta, declaraciones juradas de interés, acciones de prevención y mitigación de conflictos de interés, procedimientos de debida diligencia, procedimiento de reconocimiento al personal, etcétera. ¿Ya? Comenzamos a establecer una serie de políticas, como por ejemplo política de prevención de delitos, política de alimentos, como hacía mención hace un momento, ¿no? O el tema de política de regalos, donaciones, etcétera. Entonces, en este punto de políticas de integridad, vamos a establecer una serie de políticas que nos van a permitir a nosotros dar una respuesta muy clara a lo que tenemos que hacer y no tenemos que hacer dentro de una organización y en todos los niveles, ¿no? En la transparencia es un tema sumamente importante. En el Estado está cubierto, bueno, está el tema de transparencia, bueno, el portal de transparencia. Las empresas privadas, el tema de transparencia es muy fuerte para ellos. Es más, tú entras a la página web de las empresas que tienen un buen gobierno corporativo y vas a ver el link, por ejemplo, si tú entras a la página web de Interbank o del BBVA, ¿no? Perú, vas a encontrar un link donde dicen gobierno corporativo y va a salir código de conducta, quiénes son los miembros del directorio, o sea, está toda la documentación, están las actas de reuniones del consejo directivo, está todo, o sea, de una manera transparente. ¿De acuerdo? Entonces, esas mismas buenas prácticas es la que le pedimos a nuestras empresas, a nuestras pequeñas empresas, ¿no? Entonces, eh, con la debida diligencia, obviamente, porque tenemos un contexto complicado, ¿no? Tenemos asaltos, robos, secuestros, pero son las empresas que deben de ir viendo su nivel de madurez y comenzar a tener una serie de transparencia para que los clientes de afuera o los proveedores o otras empresas que quieran hacer algún joint venture, etcétera, o algún modelo empresarial, sientan confianza. Entonces, el tema de transparencia es sumamente importante. El tema de los controles internos y externos, realmente, pues, si estamos hablando de una entidad del Estado, el tema de controles o el sistema de control interno está con la directiva 006 de 2019, eh, que recoge en todo caso el estándar COSO, ¿no? Las empresas privadas, por lo general, en lo que son controles, utilizamos principalmente, si utilizamos el estándar COSO, utilizamos COSO RM 2017, porque tiene una robustez más fuerte en la alta dirección. Nos preocupamos mucho en el tema de la alta dirección, auditamos al gobierno corporativo a través de auditorías a los miembros del directorio, son auditorías muy especializadas, etcétera, ¿no? Entonces, comunicación y capacitación. La capacitación es importante, o sea, se tiene que capacitar a todo el personal, a todo el personal respecto al sistema de gestión, ¿no? Entonces, el sistema de gestión del compliance, lo tenemos que capacitar. Si solamente incorporo, vamos a suponer que me dice Carlos, no voy a implementar todo el sistema de gestión de compliance, no voy a implementar la 37.301, pero sí quiero implementar el modelo de prevención o el modelo de integridad. Ya. Pero si quieres incorporar el modelo de integridad, entonces igual tienes que capacitar sobre el modelo, ¿no? Cada uno de los 9 componentes. Entonces, y sobre todo, el tema de la ética, de los valores, cómo van a ser las sanciones, o sea, mucha capacitación para el personal. Es tema de capacitación y sensibilización. Esto no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Es muy fuerte.
¿no? Por ejemplo, en Honda, aquí en Perú, el CEO en Perú siempre va a ser un japonés, siempre, porque la cultura es ese japonés es quien incorpora la cultura japonesa, ¿no? Entonces, Honda, que tiene su planta aquí en Perú, en Quistococha, yo soy su consultor por más de 7 años en esos temas, ha sido todo un trabajo enorme, de muchos años, ¿no? De muchos años, para poder ser una empresa que cuando los socios o proveedores la miran, lo dicen, es una empresa respetable. Todos te van a decir eso, porque es un trabajo de largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, son temas que, es más, por ejemplo, les pongo un caso, así, en Iquitos, la gran mayoría, cuando conduce sus motocicletas, seguro muchos de ustedes han visitado Iquitos, no conduce con casco. Todo trabajador de Honda usa casco, esté en horario de trabajo o no esté en horario de trabajo, porque se le incorporó el tema de cumplimiento. Es un tema interesantísimo, ¿no? Entonces, escribo también un artículo al respecto. Entonces, cómo el tema se va incorporando dentro de los trabajadores cuando hay un impulso de una alta dirección, ¿no? Entonces, el 99.9% de los trabajadores son peruanos, pero uno solo es el CEO en el Perú, es japonés. Como ese japonés irradia toda la cultura, ¿no? Entonces, todo el tema de cumplimiento que viene de Japón, ¿no? Entonces, no es imposible. Les pongo un ejemplo de eso. Entonces, y sobre eso tenemos que trabajar realmente, ¿de acuerdo? Canal de denuncias, en el Estado también se pide el tema de las denuncias, o sea, tiene que haber todo un canal de denuncias que sea anónimo, ¿no? Haber una plataforma de denuncias del ciudadano, y si soy una empresa, pues también debería tener un canal de denuncias, ¿no? Supervisión y monitoreo del modelo de integridad, en realidad tiene que ver con básicamente verificar que tengo la capacidad de prevención frente a la corrupción, frente a un fraude. Realmente verificar a través de mecanismos de auditoría interna y externa que el modelo funciona y que todos los controles que hemos colocado funcionan realmente, ¿no? Entonces, y ahí viene un trabajo muy fuerte de la auditoría interna y externa, en el cual pues, pueda verificar que el modelo realmente está funcionando y que no pase lo que ha pasado por muchos años, ¿no? Tienen modelos implementados, pero cuando hay un incumplimiento, simplemente los mecanismos de control no funcionaron. Entonces eso no está bien. Es un modelo que estuvo en papel. Necesitamos hacer que los modelos realmente estén sólidos, que sean robustos, someterlos a simulacros, someterlos a pruebas, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que hacer que realmente saber que sí va a funcionar realmente, ¿no? Y entonces, y bueno, entonces esos son los modelos de integridad y bueno, el encargado del modelo de integridad, ¿no? Existe otro modelo de integridad que es el modelo de la OCDE y con esto quiero terminar. Le dejo ahí la página a ustedes, pero existe otro modelo de integridad donde son 13 componentes, ¿de acuerdo? Que realmente pueden ustedes ahí revisarlo. El manual de la OCDE sobre integridad pública. Si bien es cierto, nosotros como Perú tenemos un modelo de integridad, también existe un modelo de integridad pública, la OCDE. Ya les dije, la OCDE tiene modelo de integridad pública, tiene gobierno corporativo para empresas estatales, tiene gobierno corporativo para empresas familiares, etcétera, ¿no? Entonces hay muchos estándares al respecto. Bueno, ahí está el link para que puedan revisarlo, pueden entrar ahí al link. Y mis conclusiones, ¿no? Son 4. El compliance debe ser liderado en su implementación por la alta dirección, eso ya lo sabemos, es recurrente, pero no hay que cansarnos de decirlo. Y cuando es liderado por la alta dirección, comienza con el ejemplo, colocarles una serie de controles a la alta dirección, al consejo directivo, ¿no? El compliance es una cultura, no se olviden eso, es una cultura, no se logra en 1 año o 2 años, incorporar cultura en una organización es difícil,
¿no? Toma tiempo, ¿de acuerdo? Entonces no basta solo con implementar, sino asegurarse que realmente la cultura se ha instaurado en esta organización, ¿no? Sea una organización o sea una empresa. Tercera conclusión, independientemente del tamaño de la empresa, debemos de implementar el compliance, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque nos permite acceder a fuentes de financiamiento a menor costo, mejora la imagen ante la sociedad, reduce los riesgos y debida diligencia para la prevención. O sea, realmente la imagen de la empresa cambia y si esa empresa se asocia con Marca Perú, si se asocia con otras marcas, si se asocia con gremios empresariales, si se asocia con gremios empresariales de la región, entonces puede lograr mayor cantidad de volumen de ventas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Qué nos pasa? El Estado tiene mucha iniciativa, pero son pocas las empresas que pueden ser presentadas a nivel internacional porque le piden una serie de estándares. Entonces, ¿podemos crecer? Sí, podemos crecer. Que nuestras empresas creen valor agregado, sí, pero necesitamos estándares de esta naturaleza. Y eso nos va a generar y va a hacer que crezca, en este caso, puede hacer que crezca o va a hacer que crezca nuestro PBI. O sea, se los aseguro. O sea, el PBI va a crecer, ¿de acuerdo? César Gómez me escribió, sí, de aquí pongo el enlace en el chat de aquí del Zoom, buena idea. Y el otro punto que menciono es, se recomienda integrar en un solo sistema, en este caso del compliance, a través de la norma ISO 37301. Es decir, si incorporas la norma ISO 37301, al momento de decir que se recomienda integrar, es porque el modelo de prevención de lavado de activos y de financiamiento contra el terrorismo, o el modelo de prevención, en este caso el modelo de prevención para lavado de activos y financiamiento contra el terrorismo, el modelo de integridad, todo ello se puede integrar en un solo modelo, ¿no? Que es el sistema de gestión de compliance. Lo bueno que salió un estándar que hoy en día es certificable. Y eso es muy, muy interesante, ¿no? Porque recuerden este masterclass, les aseguro que muchas empresas, sus socios estratégicos de Europa, o de América, principalmente de Europa, les van a pedir estos estándares, ¿de acuerdo? Estos se los van a pedir, ¿no? Si es que quieres vender realmente. Muy bien, entonces por ahí eran las conclusiones. Antes que quiero copiar el link, en un segundo, que me pidieron que copie el link y para luego dar paso a un tema comercial. Ya, ahí coloqué en el chat lo que me pidieron, ¿de acuerdo? Y bueno, luego de ello, bueno, pueden haber preguntas y en este caso quería darle paso a la asesora comercial para que explique un poco esta lámina. Gracias, profesor Puel. Sí, buenas noches a todos. Como indicó el profesor, el Instituto para la Calidad tiene una diplomatura de estudio en Compliance Corporativo y Auditoría de Riesgos. Esta diplomatura está iniciando el día 21 de marzo. Cuenta con 124 horas lectivas, tiene una duración aproximada de 6 meses, bien, cuyo objetivo es comprender el marco legal nacional e internacional respecto al compliance, integrar conocimientos y destrezas para la conducción de programas de auditoría de sistemas de gestión antisoborno y aplicar herramientas para la implementación de un modelo de prevención de infracciones éticas y delitos. Es un programa de compliance con base a los estándares nacionales e internacionales, ¿sí? Cualquier consulta se pueden contactar con la señorita Janet Reyes. Sus datos de contacto figuran en pantalla, tanto su correo electrónico como su número de celular, ¿sí? Si tienen alguna consulta, podemos dar pase al profesor Puel para aprovechar los minutos que nos quedan. Gracias. De acuerdo, no sé si tuviesen alguna pregunta, algún comentario. Ha tenido un sesgo muy más de gestión, ¿no? No me he querido meter propiamente en la interpretación del tema legal, ese es un tema para los abogados y ese es el campo de los abogados, sino más bien cómo
todas estas normas que ya están desarrolladas, más bien ahora cómo lo hacemos y lo implementamos en un ámbito de empresa, ¿no? Y el ámbito de empresa tiene que ver con un punto de sistemas de gestión. Y nuevamente les digo, salió pues esta norma, la 37.301, que nos da pues un abanico de posibilidades y que en Europa está muy fuerte, y van a comenzar a solicitar a sus socios comerciales de Latinoamérica también que tengan estos estándares, ¿no? Pero bueno, nada, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, etcétera. Gracias, Fidel, por tus comentarios. Gracias, Miguel, por el comentario de la exposición. Mira, César me pone, con la experiencia que tienes en estos modelos, ¿cuál sería el modelo adecuado? Yo te diría que por un tema, yo recomendaría implementar la norma ISO 37301, porque tienes un sistema un sistema de cumplimiento, un sistema de gestión compliance, un sistema de gestión de cumplimiento bajo un estándar internacional, el cual es certificable, y ahí por eso mencionaba que si queremos dar respuesta incluso si soy socio de una entidad del Estado, pues igual incorporo e integro el modelo de integridad, incorporo el modelo de prevención, ¿no? Entonces fortalezco con el modelo de prevención de lavado de activos y de financiamiento contra el terrorismo. En este caso pongo más robusto mi sistema de gestión de compliance de la 37.301. Eso sería mi comentario. Miguel me pone, si ya implementó 37.301, no sería, no, sí sería necesario, lo integras. Lo que pasa es que el tema de compliance, recuerda que existen varios temas de riesgos, ¿no? Existen varios riesgos. Tienes los riesgos financieros, ¿de acuerdo? Entonces, y los riesgos financieros tienen sus propios estándares de cómo abordarlos, ¿no? Con sus controles, ¿de acuerdo? Pero también tienes los riesgos estratégicos, y tienes los riesgos operacionales, y tienes los riesgos antisoborno. Los riesgos antisoborno es con la 37.001. Pero todos estos riesgos financieros, riesgos estratégicos, riesgos operacionales, riesgos de cumplimiento, entonces todos son de cumplimiento. Entonces los involucro en un estándar que es la 37.301. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, si me dices ¿qué preferiría certificar, la 37.301 o la 37.001? La 37.301. Por ahí iría mi respuesta, Miguel, ¿no? O sea, tomaría la 37.001 porque el capítulo 8 me dice cuáles son los controles que debo de tener para el antisoborno, ¿de acuerdo? Entonces, y el antisoborno es uno de los tantos cumplimientos que yo debería tener, pero también tengo cumplimientos legales, tengo cumplimientos financieros, tengo cumplimientos estratégicos, tengo cumplimientos operacionales, ¿de acuerdo? ¿Qué cree que está fallando? En realidad lo que está fallando Patricia, Patricia La Cruz, es falta de comunicar más. O sea, a veces se confunden y dicen, ¿qué hago? Tengo el modelo de prevención, ¿no? Entonces, tengo el modelo de integridad y tengo la 37.001, pero tengo la 37.301. ¿Qué incorporo? ¿No? Entonces, muchas veces es eso. Y realmente lo que tenemos que tener es un sistema que integre. Y el sistema que está integrando todo esto a nivel internacional es la 37.301. Por ahí ha sido un poco como quien dice, el salvavidas que ha dado incluso los estándares ISO, ¿no? A ver, acá hay una pregunta de Marco. ¿Cómo se calcula el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción? Implementando el modelo de integridad del Poder Ejecutivo, el mismo que muestra el 69% y que no se condice con... sí, justo, buen punto. En realidad, mira,
Marco, ¿no? Argandoña. Lo que has mencionado es sumamente importante y lo mencioné cuando dije la importancia de las auditorías, ¿no? Una cosa es el papel. Yo en el papel puedo demostrar, realmente yo puedo demostrar que cumplo con los 9 puntos del modelo de integridad, ¿de acuerdo? Y en papel lo cumplo, pero realmente qué tanto estoy cumpliéndolo a través de las personas, ¿no? Entonces, cómo pongo a prueba realmente que mi modelo de integridad, si es que solamente quiero incorporar el modelo de integridad, está funcionando, ¿no? Ya hemos visto, y hay N casos en el cual las empresas tienen el riesgo identificado, tienen el análisis de las causas, la valoración y hay un tratamiento para ese riesgo. Pero ese tratamiento, en este caso vienen a ser los controles, no necesariamente funcionan bien. ¿Y ahí dónde está fallando? En verificar la eficacia de esos controles. ¿De acuerdo? Entonces, y eso está escrito, no en los modelos de integridad, pero en los modelos ISO te mencionan claramente que al identificar un riesgo y plantear controles, ¿de acuerdo? Con la debida diligencia, debe de haber mecanismos de verificación de la eficacia de esos controles. Entonces, ¿dónde está el tema? Que realmente cuando presentan, ¿no? El Poder Ejecutivo presenta, y sí, ya sé dónde lo has visto, el índice de capacidad preventiva, SUNAT está con un porcentaje muy alto y así sucesivamente. La pregunta es, ¿qué tanta diligencia más bien hemos tenido en la propia auditoría, ¿no? O sea, porque si solamente es documentaria y no hemos visto en el campo, ¿no? Y hemos hecho una auditoría a profundidad, realmente ese porcentaje podría bajar mucho, ¿no? Por ahí viene mi punto y es donde tenemos que fortalecer realmente eh, y tenemos que fortalecer realmente las auditorías, ¿no? Auditorías muy a la antigua, como me formaron a mí con la auditoría, ¿no? Las auditorías de sistema de gestión, cuando a mí me formaron, era una auditoría muy fuerte, muy robusta, de mucha estadística al momento de hacer los análisis, ¿no? Entonces, por ahí viene el tema, ¿no? A ver, ya, y Patricia de la Cruz me dice que cree que está fallando. Eh, sí, Patricia, en realidad el tema de lo que está fallando en el sector público, mira, el sector público yo diría que tiene muchos estándares, ¿no? Primero que ha comenzado muy bien con el tema tiene una normativa y un modelo de cómo hacer planes estratégicos a través del CEPLAN. Está la otra normativa que me dice que para ser eficiente debo de trabajar bajo un enfoque por proceso, ¿no? Y eso me lo da, en este caso, la PCM. Y me dice que el personal debe seguir un modelo, en este caso, de servir, ya, cuando miras a servir, ya listo. Entonces, está una serie de estándares. Y luego me tienen que medir bajo un concepto de presupuesto por resultado. Ok, ya está, ¿no? Y entonces, si debo de tener, pues, también los mecanismos de evaluación. Ok, ya está. Y debo de tener los mecanismos de transparencia. Sí, ya está. Pero para un tema de cumplimiento, el gran problema es que no tenemos un marco ético muy sólido. Y lo que está fallando es que las propias altas direcciones son las que están fallando. ¿Dónde están los mayores actos de corrupción en las entidades del Estado? En las más altas esferas. Entonces, el tema está que son las personas que ponen en la cabeza de las instituciones que están fallando. Hay muy buenos ejemplos de profesionales probos que están dirigiendo una organización y que son intachables, ¿no? Tú revisas su historial empresarial, su historial educativo, su historial dentro de la sociedad es intachable, pero revisas a otras personas y entonces el tema es que no estamos seleccionando bien, ¿no? Y el otro gran problema que se ha percibido justamente es estos famosos cargos de confianza, ¿no? Lo mismo, está demostrado que en los gobiernos regionales prácticamente son agencias de empleo. eh, lo poco que sale en la televisión es nada, ¿no? Los gobiernos regionales tienen serios problemas, ¿no? Entonces, lo que está fallando no son los temas normativos, están escritos. Lo que está fallando es quién los ejecuta. Necesitamos verdaderos gestores. Y eso es lo que estoy mencionando, verdaderos gestores con
con un tema ético muy fuerte, muy profundo dentro de su ámbito y que a su vez pueda irradiar, ¿no es cierto?, dentro de la organización todo este tema ético de él hacia la organización. Y el otro punto que está fallando es el siguiente, ¿no? Organizaciones que tienen a su alta dirección por muchos años, como el Contraloría General de la República o RENIEC, SUNAR, etcétera, son las que vienen funcionando mejor, ¿no? Son las que vienen funcionando mejor. Y hay otras organizaciones que tienen mucha rotación de quien dirige la organización. Entonces es un barco a la deriva que en algunos casos está un capitán, hay otros casos que lo asume un marinero y así, o sea, no hay una continuidad. Entonces sí es ahí donde está fallando, porque para dirigir a una organización y llevarlo a modelos que sean fuertes como de esta naturaleza se necesita una continuidad. Y si revisan las buenas experiencias de estos modelos en entidades del Estado aquí en el Perú, ya se los acabo de mencionar, son aquellas que tienen, su alta dirección tiene, bueno, Contraloría son 7 años de gestión, pero otros tienen 5 años y luego continúan. Entonces hay una continuidad y entonces se establecen estos modelos muy sólidos y muy fuertes, ¿no? Por ahí entonces, Patricia, no todo está malo. Hay organizaciones del Estado que realmente sí funcionan por este punto que les acabo de mencionar y que han incorporado estos sistemas de gestión. Revisen realmente y van a ver que han incorporado muchos sistemas de gestión y los cumplen realmente, ¿no? En la diplomatura se va a desarrollar informes técnicos que pide la Fiscalía de Dependencia porque no son públicos estos informes. Eh, pero sí son públicos los informes. Aquí me escribió Marco. Marco, si tú entras a la página web de la superintendencia y los informes que presentan las empresas, ¿no? Pero son empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Solo las empresas que cotizan en bolsa sí están públicos los informes, ¿no? Pero los informes técnicos que pide la Fiscalía, sí, eso no está. Eso sí no está, ¿no? Si te refieres a los informes técnicos que pide la Fiscalía, eso sí no está porque es un tema delicado, ¿no? Pero sí, pues, ¿dónde está la cultura de transparencia? Sí, ahí hay un tema que se tendría que cambiar dentro de la ley, pero los informes técnicos de la Fiscalía sí no están públicos. Lo que sí está público en la SMB son los informes de cumplimiento de las empresas que cotizan en bolsa. Eso sí vas a encontrar los informes, ¿no? Pero bueno, entonces creo que he contestado todas las preguntas que me han hecho. Sí. Bien, no sé si hay algo más. Si no, muchas gracias a todos los que han participado y espero que haya sido de su agrado. Y nada, tienen ahí todos los datos. Realmente se necesita más profesionales que puedan ayudar a esta gran tarea, ¿no? De ir incorporando compliance corporativo, ¿no? Entonces, que realmente puedan entender e implementar estos estándares y cómo se integran, ¿no? Así que los invito a que puedan ustedes ser parte de este gran cambio que propiciamos desde la Universidad Católica, ¿no? Entonces, más bien, muchas gracias por su atención y será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Gracias a usted, profesor Puel, por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Gracias a todos los participantes. Bien, les invitamos a poder seguir revisando nuestra web, donde podrán visualizar todos los masterclass programados, así como también nuestros cursos, programas y diplomaturas que estamos ofreciendo. Buenas noches. Gracias.